Saludos y bienvenidos una semana más. Aquí estamos en directo en nuestra reunión de la Iglesia Gracia y Fe. Les damos la bienvenida a todos y les damos las gracias por unirse a nosotros en este hermoso domingo, en el momento que estamos transmitiendo en directo. Esta reunión es domingo. Y les invitamos a que nos estén acompañando aproximadamente poco más de una hora para que podamos seguir aprendiendo a reinar en vida juntos. Así que sean todos muy bienvenidos. Ya saben, como siempre, les invitamos a no solamente a que ustedes puedan disfrutar de la enseñanza de hoy, no solamente a que ustedes puedan disfrutar de este tiempo, sino que también podamos compartir para que otros se unan y para que otros puedan también disfrutar de esta enseñanza. Así que vamos a ponernos a compartir mientras otras personas se van conectando con nosotros. Gloria a Dios, Dios es bueno. Qué bueno es poder tener este tiempo juntos una vez más. Estamos expectantes por todo lo que vamos a recibir hoy, expectantes por todo lo que va a ser enseñado, por todo lo que vamos a poder aprender. Gloria a Dios. Aquí ya ha llegado el frío un poquito, así que ya está la cosita más fresca por estos lugares, por estos lares. Permítame que comparta en algún grupito más. Dios es bueno siempre. Les mandamos un saludo a todos, un fuerte abrazo, gracias por estar ahí. Y estamos, como decíamos, expectantes por poder disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Sabemos que se van conectando a diferentes lugares y a todos esos lugares mandamos un fuertísimo abrazo y de verdad que les agradecemos por estar ahí y les agradecemos por invertir su tiempo para recibir la buena enseñanza de la palabra. Estén donde estén, estamos seguros que Dios va a hablar en esta hora. No tenemos ningún tipo de duda de ello. Dios va a hablar, hay una palabra preparada para cada uno de nosotros y qué bueno que podamos disfrutar sabiendo que somos una sola iglesia y que somos un solo cuerpo. Así que desde diferentes lugares, más cerca o más lejos, al fin y al cabo formamos parte de este cuerpo todos los que estamos en Cristo y formamos parte de esta iglesia todos aquellos que estamos en Cristo. Muy bien. Pues ya estamos acabando de compartir. Repito, si usted todavía no ha podido hacerlo y quiere hacerlo, puede hacerlo en este momento para que otras personas puedan disfrutar de este glorioso evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, un evangelio sin mezcla, un evangelio sin añadiduras, un evangelio puro, un evangelio de reino que nos invita a poder experimentar la vida de Cristo aquí en la tierra, en este tiempo maravilloso que nos ha tocado vivir, en un tiempo donde a veces muchos se quejan del tiempo que viven. Nosotros damos gracias a Dios por el tiempo que nos ha tocado vivir, sabiendo que vamos a ver cosas gloriosas manifestarse en nuestro entorno. Eso no quita que a veces estemos atravesando adversidades, dificultades, pero vamos a ver cosas maravillosas suceder en nosotros y a través de nosotros. Muy bien, vamos a orar un momentito. Si ustedes quieren, les invitamos a que puedan cerrar sus ojos y que podamos juntos dar gracias a Dios por este tiempo y que podamos dar gracias a Dios por la palabra y por aquello que va a ser sembrado en nuestras vidas. Así que oramos. Papá, gracias una vez más por este hermoso tiempo. Gracias una vez más por el privilegio de poder compartir con tu iglesia, con el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, en diferentes lugares. Gracias, papá, porque no hay fronteras para el Evangelio, no hay fronteras para tu palabra gloriosa. Y sabemos que tu palabra llega a cada punto donde va a ser enseñada en esta hora. Gracias, papá. A ti sea la gloria y la honra. Gracias por el privilegio que tenemos de poder congregarnos, aunque sea a través de este medio, a través de estas redes sociales, a través de la tecnología. Gracias porque podemos seguir escuchando tu palabra, podemos seguir creciendo en conocimiento. Estamos
agradecidos porque aún a pesar de todo lo que ha sucedido este año 2020, que ya está llegando a su fin, estamos agradecidos por las cosas buenas que han sucedido en nuestras vidas, agradecidos por lo que queda de año y expectantes por el 2021, sabiendo que por medio de la fe que tú nos has dado, de la autoridad que nos ha sido dada en Cristo, vamos a reinar en vida. Gracias, Padre, por ello. Oramos en esta hora para que el conocimiento fluya con total libertad. Oramos para que los ojos del entendimiento sean abiertos una vez más, sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Papá, te pedimos que tú nos hables, que tú nos enseñes en esta hora. Queremos seguir creciendo en conocimiento, ese es nuestro deseo. Queremos crecer en el conocimiento de Cristo, conocerte más a ti, papá. Y te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es sembrada en buena tierra y porque tu palabra cumple el propósito para el cual es enviada. Gracias, gracias por mentes siendo renovadas, gracias por vidas siendo transformadas, por el poder de la palabra de tu gracia maravillosa. Papá, gracias por cada persona que recibe esta enseñanza en este momento. Gracias por cada persona que está escuchando esta enseñanza. Oramos por cada uno de ellos, dándote gracias porque sus ojos son abiertos, porque ellos entienden cada vez más la realidad de la obra completa de Cristo en sus vidas. Gracias porque ellos crecen en conocimiento, ellos crecen en entendimiento. Gracias, papá, porque Cristo sigue siendo formado en cada uno de nosotros, cada vez más y más y más y más. Estamos atentos a tu voz, estamos atentos a tu palabra. Creemos que tú nos hablas en esta hora y te damos a ti las gracias por ello. Papá, gracias por cada persona que está escuchando. Si hay algún problema de salud, algún dolor físico, algún síntoma, oramos en el nombre de Jesús para que se manifieste absoluta sanidad en cada cuerpo. Ordenamos a todo dolor, todo síntoma, toda enfermedad que salga de los cuerpos y te damos gracias por una sanidad manifestada completamente en cada cuerpo. No hay enfermedad que pueda resistirse. No hay dolor que pueda resistirse. En el nombre que es sobre todo nombre, hablamos sanidad sobre los cuerpos. Hablamos salud divina sobre los cuerpos. Gracias, papá. Salud divina sobre cada cuerpo. Si usted tiene un problema de salud, dele gracias a Dios en este momento por su sanidad. Dele gracias, que por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Gracias, papá. A ti sea la gloria y la honra siempre. Gracias. Gracias porque tú cuidas de cada uno de ellos, cada uno de los que están escuchando esta enseñanza. Gracias por tu cuidado, por tu protección, por tu provisión. Provisión en cada hogar, provisión sobrenatural en cada casa, provisión sobrenatural para cada familia, provisión sobrenatural para cada negocio, provisión sobrenatural para cada congregación, para cada familia pastoral. En el nombre de Jesús, te damos gracias por la provisión sobrenatural. En medio de cualquier tiempo, sabemos que hay provisión sobrenatural para nosotros. Gracias, papá, porque podemos vivir confiadamente, podemos vivir de manera totalmente confiados en ti, porque tú no fallas a tu palabra y aquello que tú dijiste ya se ha cumplido en Cristo para cada uno de nosotros. Caminamos en el hecho consumado, caminamos en el tetelestai, en el consumado es en todo lo que ya fue pagado a favor de cada uno de nosotros y te damos a ti la gloria y la honra por ello. Sé glorificado en todo tiempo. Solo tú mereces la gloria. Solo tú mereces la honra. Aleluya. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias porque podemos predicar este evangelio cada vez a más gente y cada vez en más lugares. Papá, gracias por más y más personas que escuchan este mensaje, más y más personas que escuchan la verdad de tu palabra. Gracias por más y más voces que se levantan para que este glorioso evangelio siga siendo predicado, siga siendo enseñado en cada rincón de este mundo. Gracias, papá.
Gracias porque aprendemos a reinar en vida, aprendemos a usar la fe que tenemos, aprendemos a ejercer la autoridad que se nos ha dado en Cristo, aprendemos a caminar, a disfrutar la victoria que ya tenemos, esa victoria eterna que se obtuvo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Gracias, papá. Gracias, papá, porque después de la enseñanza de hoy nuestras vidas no vuelven a ser iguales. Somos cambiados, somos transformados. Aleluya. Gracias, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Gracias, Padre. Por un momento dele gracias a Dios. Démosle gracias a Dios. Aleluya. Gracias, papá, porque este evangelio de gracia, este evangelio de reino se extiende. Papá, ayúdanos a extender tu reino en esta tierra. Ayúdanos a impartir la vida de Cristo que hay en nosotros a todos aquellos que nos rodean, allí donde nosotros vayamos, que la vida de Cristo en nosotros sea impartida a los demás. Gracias, Padre. Oh, aleluya, gloria sea a ti para siempre. Aleluya, aleluya. Gracias, papá. Gracias, papá. No hay nadie como tú. Gracias, Padre. Aleluya. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno siempre. Amén. Muy bien, sean todos muy bienvenidos. Gracias por estar ahí. Les mandamos un fuertísimo abrazo desde aquí, desde donde estamos transmitiendo en directo, que es la ciudad de Sabadell, en Barcelona, en Cataluña, en España, en Europa, en el mundo. Así que un fuerte abrazo para todos. Les invitamos a que estén bien atentos, a que si quieren puedan compartir el vídeo para que otras personas puedan ser edificadas. Y recuerden, Biblia, libreta, bolígrafo, porque nos vamos a poner en marcha para seguir aprendiendo, como decíamos, a reinar en vida. Esta es la semana número 6, en la cual podemos seguir creciendo en este maravilloso entendimiento. Así que si están preparados, mandamos un abrazo para todos. Tenemos ahí al pastor José Luis, amigo. Un fuerte abrazo. Bueno, ponemos el audio en marcha. Y me gustaría que abramos nuestras Biblias. Recuerde, reinando en vida, para los que van tomando nota, estamos con esta serie de enseñanzas donde estamos viendo y permitiendo que Dios nos enseñe a reinar en vida. No estamos esperando un reino futuro, sino que estamos disfrutando del reino en el cual ya estamos. Eso es lo que nosotros queremos transmitir con esta enseñanza. Hay muchas cosas que queremos que sean impartidas, semana tras semana las vamos a ir viendo, gracias a Dios, pero el eje central, la clave, es entender que nosotros como iglesia no esperamos un reino futuro, nosotros como iglesia aprendemos a reinar aquí en vida ahora. No estamos a la expectativa de algo que tenga que suceder, estamos a la expectativa de manifestar la vida de Cristo hoy, manifestar la vida de Cristo allí donde vayamos, manifestar la vida de Cristo en nuestros trabajos, en las universidades, en los colegios, en los institutos, manifestar la vida de Cristo aquellos que tengan la posibilidad en ambientes políticos, en la cultura, en la música, en el cine, en el teatro, donde sea que Dios nos coloque. Ministerio no tiene que ver con estar en un púlpito. Ministerio no tiene que ver con ser pastor, evangelista, maestro, profeta o apóstol. Hay el ministerio de la reconciliación, que es para cada uno de nosotros, que es poder manifestar la vida de Cristo allí donde nos movamos, allí donde vayamos. Hay llamados de Dios sobre cada uno de nosotros. Lamentablemente, las personas han creído o pensado que los llamados solo es predicar siendo apóstol o siendo pastor. No, usted puede llevar a cabo el llamado de Dios sobre su vida allí donde Dios le coloca. Si Dios le coloca
en la esfera del mundo del cine, de la televisión, usted puede impartir la vida de Cristo en ese ambiente. Si Dios le coloca en el ambiente de la música, usted puede impartir la vida de Cristo allí. Si Dios le coloca en el ambiente del teatro, en el ambiente de la cocina, siendo un chef, etcétera, etcétera, usted puede impartir la vida de Cristo. El punto es este: impartamos la vida de Cristo allí donde vayamos. Dejemos de estar paralizados porque estamos esperando un evento futuro. Dejemos de estar paralizados porque estamos esperando que algo suceda mañana y comencemos a activarnos. El propósito de esta serie de enseñanzas es que seamos activados para reinar en vida, que entendamos la fe que ya tenemos, que entendamos la autoridad que ya se nos ha dado para que podamos ejercer este reinado aquí en la tierra, que entendamos que por medio de la fe nosotros vamos a ver la gracia manifestada. Sí, amados, todo ha sido dado por gracia, de eso creo que nadie tiene duda. No podemos merecer todo lo que Dios nos lo ha dado, pero lo vamos a ver manifestado por medio de la fe. A través de la fe vemos manifestada la gracia maravillosa. A través de la fe vemos manifestado todo lo que ha sido depositado en nosotros. No estamos hablando de algo que vamos a recibir o de algo por lo que tenemos que pelear. Si usted pudo seguir la enseñanza del jueves pasado, hablábamos de la victoria eterna de la cruz. Hablábamos de esa victoria que Jesús obtuvo por nosotros, que no es una victoria caduca, no es una victoria que tiene fecha de caducidad, sino que es una victoria eterna. Amén. Y usted y yo hoy, finalizando el año 2020, en medio de una pandemia mundial, podemos seguir disfrutando de esa gloriosa victoria. Amén. El reino del que estamos hablando, y piense que esto es una serie de enseñanzas y que gracias a Dios, como decimos, Dios va a hablarnos en esta hora, estamos convencidos de ello, pero es importante ver que estamos siguiendo una serie y que por lo tanto vamos sobreedificando semana tras semana. Yo le invitaría a que usted no juzgara la serie completa por una sola enseñanza, o que no juzgara la enseñanza por una parte de la enseñanza que usted pueda escuchar, sino que aprendamos a escuchar la enseñanza entera, que aprendamos a seguir el hilo de toda la serie. Por favor, amados, entiendan que esta no es una serie en la que estamos tratando de hablar de escatología, no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de poder aplicar los principios del reino en nuestra vida diaria. Es decir, aquí, ahora. Cuando hablamos de reino, como venimos viendo semana tras semana, estamos hablando, y lo que estamos tocando ahora, recuerden que hemos visto algunos puntos. El primero de ellos era entender que toda enseñanza, toda doctrina que nosotros aprendamos, estudiemos o enseñemos, tiene que ser hecho desde la perspectiva de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ser hecho desde la perspectiva de una división correcta de pactos y tiene que ser hecho desde la perspectiva de la gracia. Eso necesitamos entenderlo. Si vamos a enseñar reino como estamos haciendo, debe hacerse desde el entendimiento de la gracia y debe hacerse desde el entendimiento de una división correcta de pactos. Yo sé que ustedes me pueden llamar pesado en este asunto y les doy permiso para que lo hagan en los comentarios, no es ningún problema. Ustedes participen con sus comentarios, eso siempre nos gusta mucho. Y llámenme pesado, como he dicho, pero uno de los grandes errores y uno de los grandes impedimentos para que la Iglesia reine en vida hoy es no hacer una división correcta de pactos, no entender el pacto en el cual estamos, no entender el pacto que debe, que debe gobernarnos, que debe modelar nuestras vidas. Nosotros estamos en un nuevo pacto. No tenemos nada que ver con el antiguo pacto. No tenemos que ver con un pacto que ha sido obsoleto. Realmente, discúlpeme, pero no tenemos nada que ver en absoluto con un pacto que nunca fue diseñado para nosotros. El pacto de la ley nunca fue diseñado para nosotros. El pacto de la ley nunca fue establecido para nosotros. En absoluto. Porque, bueno, hablo de los que no somos judíos. Pero es que aún siendo judíos, ese pacto ya no puede estar vigente hoy, aunque uno sea judío, no está vigente porque quedó totalmente obsoleto.
Y necesitamos hacer una división correcta de pactos. Necesitamos entender que sí, que no me cansaré de repetirlo tampoco, estudiamos el Antiguo Testamento. Nos introducimos en el Antiguo Testamento, porque recuerde que Antiguo Pacto no es Antiguo Testamento. El Antiguo Pacto comienza en Éxodo 19 y 20. Y el Antiguo Pacto, en la Biblia que tenemos, acaba después de los Evangelios. Entonces, nosotros, y se consuma totalmente el final del Antiguo Pacto, esto también debe quedar claro, en el año 70 después de Cristo. Porque todavía hay una transición para el pueblo judío, no para nosotros, no para aquel que cree en Cristo, no, para los que creen en Cristo no. Pero para aquellos judíos que no creían en Cristo como el Mesías, sí hubo una transición hasta que finalizó por completo en el año 70 ese antiguo pacto con la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. Ese templo tan importante para el ámbito religioso del pueblo judío. Esa es la realidad. Pero repito, para los que estamos o para los que estaban en Cristo en aquella época, no, porque la iglesia comenzó por los judíos. Ese es el remanente del cual habla Romanos 11, un remanente que ha creído en Cristo. Y después la iglesia se extiende a los gentiles, ¿sí? Para aquellos que estaban en Cristo en aquella época, ellos ya disfrutaban del nuevo pacto completamente y el antiguo pacto no tenía nada que ver con ellos, en absoluto, ¿sí? Nosotros necesitamos entender hoy en qué pacto estamos viviendo. Y podemos estudiar el Antiguo Testamento, podemos estudiar los evangelios, pero teniendo en mente la división correcta de pactos. Sabiendo que hay cosas que vamos a ver en el Antiguo Testamento que son sombras, que son tipos, que son figuras, que no se lo inventa Kenneth, que está escrito, entre otros lugares en Colosenses y en Hebreos, de lo que había de venir, de lo que estaba por suceder, de una realidad futura para ellos, una realidad futura para ellos, pero para nosotros es una realidad que se consumó en la obra completa de Jesucristo. En el antiguo pacto los profetas miraban hacia el futuro. En el nuevo pacto la iglesia de hoy tiene que mirar al pasado entendiendo lo que ya fue consumado. No estamos mirando al futuro. No estamos diciendo, bueno, hay cosas que todavía tienen, es que Cristo tiene que hacer cosas todavía. No, Cristo consumó la obra. Y nosotros miramos esa obra consumada. Por eso si mezclamos pactos, si mezclamos el vino nuevo con el vino viejo, no, con odres viejos, perdón, no va a funcionar. Los odres viejos se van a romper y se va a echar a perder todo. Es necesario que crezcamos en este entendimiento. Es necesario que crezcamos en este conocimiento. Entonces, hemos visto que para reinar en vida, dice Romanos 5:17, que sería el verso central de la serie, para reinar en vida debemos recibir el don, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Debemos aprender a dividir correctamente los pactos. Para que nosotros podamos reinar en vida, yo necesito tener claro en qué pacto estoy viviendo hoy. Para que yo pueda entender el reino al que pertenezco, debo saber, debo tener bien claro qué pacto es el que me gobierna hoy a mí. Cuando yo entiendo el pacto que me gobierna hoy a mí, yo no voy a estar expectante o yo no voy a estar paralizado viendo eventos futuros que tengan que acontecer, sino que voy a entender que, ojo, ya estoy en un reino y que puedo comenzar a reinar aquí en la tierra. La iglesia ha vivido paralizada esperando eventos futuros, cuando la iglesia necesitaba ser enseñada en la importancia de saber quiénes somos hoy en Cristo. ¿En qué reino estamos hoy por causa de estar en Cristo? La iglesia tiene que ser educada para reinar en vida. Tiene que ser educada para que extendamos este reino aquí y ahora, para que más y más personas puedan disfrutar de este glorioso evangelio, cada vez en más lugares, cada vez más personas, cada vez en más ámbitos. Sabemos y hablamos de que lamentablemente el sistema está corrupto, pero yo tengo claro algo también, conforme este evangelio siga creciendo, conforme este evangelio siga extendiéndose, el sistema cada vez va a estar menos corrupto. Claro que seguirá habiendo gente corrupta, pero qué bueno es que nosotros seamos más.
No sé si está de acuerdo conmigo. El problema es que no sé por qué se nos ha enseñado y nos hemos quedado con esa mentalidad de que somos la manada pequeña. Y la manada pequeña, y eso aparentemente la gente lo toma como que tenemos que ser pocos, tenemos que ser los menos. No, tenemos que ser más. Porque cuando Juan tiene la visión, en esa visión en Apocalipsis dice que hay multitudes de todo tipo de cultura, de todo tipo de idioma, de todo tipo de nación, de todo tipo de tribu. Multitudes. Escuchen, no vamos a ser salvos unos pocos. Gracias a Dios cada vez se van a salvar más y más y más personas. Porque este evangelio va a seguir extendiéndose. Porque Dios se reconcilió con el mundo a través de Cristo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Los pecados de toda la humanidad fueron perdonados en Cristo. Y nuestra labor es predicar este glorioso evangelio para que la gente, porque luego dice el apóstol Pablo, así que reconciliaos con Dios. Nuestra labor es predicar este glorioso evangelio para que las personas conozcan esta buena noticia. ¡Hey! Tus pecados ya fueron perdonados. No tienes por qué perderte cuando hay una salvación tan grande disponible para ti. No tienes por qué perderte cuando hay una salvación, cuando se pagó el precio de tu salvación. Y nosotros vamos y predicamos este evangelio y le decimos a la gente que hoy pueden disfrutar de esta gloriosa salvación. Amén. Y cada vez más y más personas creerán este glorioso anuncio. Aleluya, gloria a Dios. Ahora lo que estamos viendo es, ¿qué entendemos por reino? ¿Qué necesitamos entender? ¿Qué necesitamos comprender cuando hablamos acerca del reino? Una de las cosas que hemos dicho y que ustedes ya saben es que no hablamos de un reino físico en el sentido de un ejército físico, que eso era lo que el pueblo de Israel esperaba, pero no es lo que nosotros tenemos que esperar. Hablamos de un reino espiritual que, recuerde, es un reino eterno, que significa un reino que no tiene fin, un reino que no va a acabar nunca. Fíjese lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, verso 11, por favor. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 11. Gloria a Dios. Dios es bueno siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 2 de Pedro 1:11 dice así: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjese, en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire lo que dice Daniel capítulo 7. Este reino, como vamos a ver a continuación, es un reino que ya fue profetizado. Por eso los conocedores de las Escrituras, cuando Jesús vino, cuando Dios se hizo carne, cuando caminó entre nosotros, los conocedores de las Escrituras preguntaban, ¿y cómo va a venir cuándo va a venir este reino? ¿Cómo vamos a reconocerlo? ¿Se acuerdan? Que los fariseos le preguntaban a Jesús y Jesús dijo, no, el reino no va a venir, helo aquí, helo allí, no. Porque este no es el reino que ustedes están pensando. Este es un reino diferente. Pero ellos esperaban un reino físico. Ellos esperaban un reino que, como hemos dicho, les iba a librar del ejército o del dominio de Roma sobre ellos, del imperio romano sobre ellos. Esperaban ese reino físico, ese ejército que iba a venir de algún lugar. No solamente los celotes que había en aquella época, que eran los revolucionarios. No, ellos esperaban un ejército fuerte, victorioso, que iba a arrasar con todo el imperio romano. ¿Por qué? Porque estaba escrito, estaba profetizado, pero ellos no entendían la clase de reino que era. Por eso no reconocieron a Jesús como el rey del reino. Porque recuerde, como vamos a ver ahora, si hablamos de reino tenemos que hablar de un rey. No existe reino sin rey. Daniel 7:27.
Dice así, Daniel 7:27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Fíjese, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Este es un reino eterno. Este es un reino que no tiene fin. Fíjese que la Biblia nos habla acerca de eternidad y nos nombra en diferentes lugares la importancia de desarrollar un entendimiento de la eternidad. Un entendimiento de un propósito eterno nos habla la Biblia. Un entendimiento de una victoria eterna. Un evangelio eterno. El evangelio que usted y yo vivimos, el evangelio que usted y yo estamos experimentando, es un evangelio eterno, no es un evangelio temporal. El propósito que Dios tiene para la humanidad es un propósito eterno, no es un propósito temporal. Ahora, venga conmigo a Isaías, por favor. Nos adelantamos al mensaje de Navidad. Isaías capítulo 7, vamos a Isaías 7 y luego a Isaías 9. Pero primero Isaías 7:14. Y ahora usted va a entender por qué le digo que nos adelantamos al mensaje de Navidad, ¿no? Y no sé si a lo mejor ahora alguno dice, uy, pero ¿ustedes celebran la Navidad? Sí, por supuesto. Celebramos la Navidad porque celebramos el nacimiento de nuestro Salvador, el nacimiento de nuestro Señor. Y eso es digno de celebrar. Sí, lo celebramos. Esta mañana escuchaba a un pastor que decía, si usted no celebra, no celebre, pero por lo menos cállese, decía. Yo sé que hay muchas teorías, muchas cosas, yo respeto todo, pero ¿cómo no vamos? Y alguien me va a decir, no, pero no nació en esta época. Es que me da igual. Jesús vino lleno de gracia, vino lleno de verdad, vino a manifestarme la mayor expresión de gracia que el ser humano jamás ha experimentado nunca. Dios hecho hombre caminando entre nosotros. Sí, celebro que mi Salvador viniera a buscarme. Celebro que mi Salvador viniera a encontrarme, viniera a dar su vida por amor a mí, porque lo hizo por amor a mí. Lo celebro, claro que lo celebro. Y lo voy a celebrar, obviamente, con todas las medidas de seguridad que nos ponen aquí en España o en Cataluña, claro que sí, pero lo vamos a celebrar. Y desde aquí lo vamos a proclamar. Gracias a Dios por la Navidad, gracias a Dios que Jesús nació. Gloria a Dios por ello, porque si hoy usted y yo estamos aquí es porque Jesús nació. Aleluya. Y damos gloria a Dios por ese nacimiento glorioso y por esa vida gloriosa y por ese sacrificio perfecto. Aleluya. Porque hablamos del consumado es, claro que sí, hablamos de la obra completa, hablamos de esa muerte en la cruz, sí, de esa resurrección, pero nada de eso hubiera sucedido sin el nacimiento. Si Jesús no nace, no puede morir. Así que celebramos, gloria a Dios, por todo lo alto. Y no solo lo celebramos de esta manera, sino que aprovechamos para compartir con otros qué es lo que estamos celebrando nosotros. No celebramos el consumismo, no celebramos el gastar, 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 no celebramos eso. Compartamos con los demás qué es lo que estamos celebrando. Preguntémosle a los demás si saben lo que están celebrando. Aprovechemos este tiempo. En la Iglesia Gracia y Fe lo saben que lo decimos cada año. Aprovechemos este tiempo, que sí, que este año no nos podremos juntar mucho, lo sabemos, no seremos más de 10 personas como máximo, pero aprovechemos en una llamada telefónica, en una conversación, para preguntarle a la gente si saben lo que están celebrando. Aprovechemos para extender este evangelio, no para condenar a la gente, no, por favor, no.
No para condenar a la gente porque algunos se emborrachan. No, 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 no. Aprovechemos para decirles, si saben que estamos celebrando el nacimiento del Salvador de la humanidad, porque esta humanidad estaba perdida y necesitaba un Salvador. Aprovechemos todo momento para impartir la vida de Cristo que hay en nosotros a todos aquellos que nos rodean. Amén. Así que sí, lo celebramos. Y yo respeto al que no lo haga, pero entiendo y creo que también deben respetarnos a nosotros. Isaías 7:14, íbamos por ahí, ¿no? Dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Se acuerda lo que significa Emmanuel? ¿Verdad que sí? Dios con nosotros. Dios en nosotros. Antes hablábamos de la importancia de dividir correctamente los pactos. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el pacto antiguo era un pacto externo y el pacto nuevo es un pacto interno. Ya no tratamos con un Dios externo, tratamos con un Dios interno. El antiguo pacto tenía que ver con lo externo, con lo visible, con lo temporal. El nuevo pacto tiene que ver con lo interno, con lo invisible y con lo eterno. Y eso es lo que necesitamos entender y por eso debemos dividir correctamente los pactos. Saber en qué pacto estamos. Estamos viviendo en el pacto de lo eterno. Estamos viviendo en el pacto de lo interno. Dios en mí. Dios habitando en mí. Estamos viviendo en el pacto de lo invisible. Isaías 9. Avanzamos un par de capítulos. Versos 6 y 7. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Dice así: porque un niño nos es nacido, ¿ve? Por esto le decía que adelantamos el mensaje de la Navidad. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Ha escuchado? Desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Entonces nosotros vemos que el reino eterno, el reino que iba a venir, ellos sí podían esperar un reino futuro. Ellos sí podían estar expectantes por ver, bueno, ¿cuándo vendrá esto? Pero creo que usted y yo ya lo hemos visto porque hemos respondido la pregunta, ¿el reino tiene que venir o ya estamos? Y el reino ya estamos. Ya estamos. Por eso no tenemos que orar. Yo lo compartí, quizá algunas personas no lo entendían, pero no tenemos que orar para que el reino venga. No debemos seguir orando para que el reino venga, porque orar para que el reino venga es entender u orar de manera que creemos que el reino no ha venido. Pero el reino de Dios ya está aquí, ya está entre nosotros, dijo Jesús. Y usted y yo hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1, ya estamos en el reino. Usted no tiene que esperar a formar parte de este reino si está en Cristo. Usted no tiene que hacer ciertas cosas para poder formar parte de este reino si estamos en Cristo. Sino que lo que necesitamos entender es que ya podemos reinar en vida. Ya podemos porque ya formamos parte de este reino. Porque ya entendemos que hay un rey en el reino que es quien nos gobierna. Y ese es el punto, amados. Y esto es lo que necesitamos entender.
Y esto es lo que también queremos que quede muy claro a través de toda esta serie de enseñanzas. El reino comienza en nosotros. Y lo repetiremos, y lo diremos, y hablaremos de las mentalidades que nos impiden reinar. ¿Pero por qué? Porque el reino comienza en nosotros. Debemos permitir que este reino gobierne nuestras vidas. Debemos permitir que este reino gobierne nuestra forma de pensar. Debemos permitir que este reino gobierne nuestras emociones o sentimientos. Y debemos permitir que este reino gobierne nuestra forma de actuar. Pero esto no se trata y no lo vamos a lograr por medio de hacer grandes sacrificios para Dios. ¿Cómo yo hago que el reino me gobierne? ¿Cómo yo hago para vivir una vida totalmente sometida al Rey? Simplemente renovando nuestro entendimiento. Yo no tengo que esforzarme para vivir sometido a Dios. Yo tengo que renovar mi entendimiento porque ahora hay una naturaleza que habita en mí, que es la que me gobierna. Y yo debo permitir que esa naturaleza fluya a través de mí. Debo permitir que esa naturaleza fluya, que la vida de Cristo que me habita fluya a través de mí en todo lo que hago. Eso es lo que necesito entender, porque lamentablemente, y perdónenme por favor y que nadie se moleste, pero a veces estamos continuamente mirando en que cómo otros están actuando. Uy, es que estos deberían someterse más a Dios, o juzgamos las acciones de otros. Amados, el reino no es para juzgar cómo otros están caminando en este reino. Claro. La vida en Cristo no es para juzgar. Si algo produce el entendimiento de la gracia en nosotros, es que no vamos a juzgar a los demás. No vamos a estar mirando a los demás cómo actúan o cómo dejan de actuar. El entendimiento del reino me lleva a entender que soy yo el que debe ser gobernado. Amén. Y que a través de este gobierno en mi vida yo voy a ser de edificación y de bendición para los que me rodean, pero no voy a estar juzgándoles. Hay personas que están juzgando cómo visten, cómo caminan esto. Bueno, es que mira cómo viste esta persona, es que mira cómo se maquilla esta otra persona, es que mira tal, esto no es santidad. No, amados, el reino no es para juzgar a los demás. Porque lo maravilloso de este reino es que el Rey habita en nosotros, el Espíritu Santo nos habita. Y el Espíritu Santo es el que nos dirige a cada uno de nosotros a ver y a saber cómo debemos caminar. Y como leía una de esas frases graciosas que a veces comparten, si ustedes ven mis defectos y mis imperfecciones, por favor no me critiquen, oren por mí porque todavía yo no soy tan perfecto como ustedes. Oren para que logre alcanzar la perfección que ustedes tienen. Por eso que el reino comienza en nosotros. El reino es permitir que la palabra del Rey, que es nuestro Señor Jesucristo, renueve nuestro entendimiento para que la vida que hay en nosotros sea la que nos gobierne. ¡Aleluya! No es para juzgar, no es para señalar. La gracia nunca nos llevará a señalar. Porque hemos entendido bajo la gracia que Dios nos ha amado a nosotros con nuestros defectos y nuestras imperfecciones. Amén. Y Dios ama a todos con sus defectos e imperfecciones. Así es. Y que cada vez tendremos menos defectos, sí, pero estamos en ese proceso de renovar nuestro entendimiento para poder caminar cada vez más como lo que ya somos en Cristo, una nueva criatura. En Cristo hemos sido santificados, justificados, perfeccionados, perdonados totalmente. Entonces, a diferencia del pueblo de Israel, que cuando veía estas profecías del reino eterno que había que venir o que tenía que venir, ellos pensaban en que iba a ser un reino que se estableciera y que acabara con todos los reinos naturales de la tierra. Nosotros necesitamos entender que este reino en el cual ya estamos es un reino donde fluye el amor de Dios hacia los demás. Amén.
Es un reino donde fluye el perdón hacia los demás. Es un reino donde fluye gracia hacia los demás. Aleluya, gloria a Dios. Entendemos la gracia que se nos ha dado y de la misma manera otorgamos gracia a los que nos rodean. Porque al fin y al cabo todos los que estamos en Cristo formamos parte de la misma familia. Ustedes saben que los jueves estamos enseñando de Abba Padre, ¿verdad? ¿Sabe qué significa eso? Que si tenemos el mismo Padre, somos hermanos. Y es necesario desarrollar esa mentalidad. Usted, si está en Cristo, usted es mi hermano, usted es mi hermana. Podemos tener diferentes culturas. A usted le puede gustar un estilo de música y a mí otro. Porque eso pasa entre hermanos también. A usted le puede gustar un tipo de comida y a mí otro. Pero al fin y al cabo, usted no deja de ser mi hermano o mi hermana en Cristo. Somos la misma familia. Y yo estoy aquí para ser un punto de apoyo para usted. Yo estoy aquí para poder ser de edificación para usted y usted está ahí para ser un punto de apoyo para nosotros y está ahí para que pueda ser de edificación a nosotros. Estamos para ser de edificación los unos a los otros, porque nos necesitamos todos, aunque podamos tener nuestras diferencias, pero nos necesitamos porque somos el cuerpo de Cristo, somos parte de la misma familia. Amén. Ahora, cuando usted puede ver en el Antiguo Testamento que había diferentes reinos y que incluso el pueblo de Israel llegó a ser un pueblo monárquico. Entienda que si hablamos de monarquía estamos hablando de reino, ¿verdad? La voluntad de Dios, entendamos esto, la voluntad de Dios nunca fue que Israel tuviera un rey físico. Porque la voluntad de Dios es que fuera Dios quien gobernara siempre esa nación. Y ellos no necesitaban un rey físico. Usted puede ver que cuando se establece el tabernáculo, cuando ellos están en el desierto, que son liberados de Egipto, etcétera, etcétera, Dios no diseña un estado monárquico. Esa es la realidad. ¿Sí? Porque nunca fue la voluntad de Dios esa. Nunca. Ahora, ¿qué es lo que Dios establece? Dios establece profetas y lo que Dios establece también, en ese momento específico sobre todo, Dios establece sacerdotes, sumos sacerdotes. Luego, el pueblo de Israel, usted puede ver que empezó a decir, es que nosotros también queremos un rey. Queremos ser como las demás naciones. ¿Ve ahí el gran error? Queremos ser como las demás naciones. Y si los demás tienen rey, nosotros queremos tener también un rey. Aquí hay una expresión que no la voy a decir, pero bueno, es igual. Que es algo que veo y quiero. Pero no la voy a decir porque suena feo para algunos. Entonces, pero ya está. Entonces, ellos veían que los demás tenían rey. Querían su rey. ¿Cuál fue el primer rey que tuvieron? Saúl. ¿Salió bien? No del todo. No del todo. A partir de ahí, usted puede ver, esto es historia, lo tiene escrito en la palabra, hay diferentes reinados, algunos más buenos, otros menos buenos, otros malos y otros malísimos. Entonces, bueno, todo va ocurriendo. Ahora, lo que necesitamos entender es que en ese momento, no con el primer rey, Saúl, porque luego Dios escoge a David, ¿sí? Dios rompe, por así decirlo, con esta norma que luego queda establecida en todos los reinados, y es que el cargo de rey es unipersonal, es decir, le corresponde a una sola persona, es de por vida y es hereditario. ¿Sí? Esas son tres características del cargo del rey que, repito, que usted lo puede ver que en Saúl no se cumplen, aunque David respetó a Mefiboset por ser hijo de Saúl. Luego con David sí empieza a respetarse todo esto. ¿Qué es lo que tiene un reino? Si hablamos de un reino, ¿de qué estamos hablando? Obviamente, un reino tiene un territorio donde reinar, una jurisdicción. Seguro que usted ha escuchado esa palabra
sobre todo en películas policíacas, ¿verdad? Cuando se van a involucrar los del FBI con la policía local, no, ustedes aquí no tienen jurisdicción, no, este no es su territorio. Un reino, obviamente, tiene un rey que es el dirigente del reino. Y un reino tiene leyes o decretos o una directriz de comportamiento. Eso forma parte del reino. Esto para los que están anotando, yo les invito a que ustedes puedan ir anotando estas cosas porque lo que queremos es que entendamos mejor el concepto de reino. Pero luego vamos a ir, a lo mejor para algunos dice, bueno, esto tampoco es tan interesante, pero es necesario que nosotros crezcamos en este entendimiento de lo que es el reino de Dios, de lo que es un reino, para que sepamos cómo funcionamos dentro de este reino, porque luego nos metemos en materia, por eso que dijimos que no sabemos cuánto va a durar esta serie, pero nosotros necesitamos entender cómo Dios crea al ser humano y con qué propósito lo crea. ¿Qué es lo que ocurre después? ¿Y qué es lo que vino a recuperar Jesús? Y que recordemos esto, que lo dijimos el jueves, pero es necesario que lo repitamos. Lo que vino a recuperar Jesús no es lo que usted tiene que recuperar. Porque si lo recuperó Jesús, usted ya no tiene que recuperarlo. Hay personas que siguen todavía entretenidas en tratar de quitarle cosas al diablo. Usted no tiene que quitarle nada al diablo. Todo lo que había que quitarle al diablo, Dios, por medio de Jesús, ya se lo quitó. Y ahora, todos los que estamos en Cristo, nosotros podemos disfrutar de todo lo que Jesús obtuvo por nosotros. Amén. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Pues vamos a hacer un viaje al inicio de todo. Y vamos a hacer un viaje, obviamente, a Génesis. Así que le invito a que usted pueda abrir su Biblia en Génesis capítulo 1. Entonces, dentro del entendimiento del reino de Dios, veamos algunos puntos clave para los que están anotando, si quieren pueden anotar, mientras tanto otros pueden buscar también Génesis capítulo 1, pero puntos claves para que entendamos mejor el reino de Dios. El reino de Dios es el lugar donde Dios ejerce su dominio. El reino de Dios es donde Dios ejerce su dominio y es también donde Dios es la máxima autoridad. Repito, es también donde Dios es la máxima autoridad. No existe nadie que tenga más autoridad que Dios. El reino de Dios no consiste en una localidad geográfica de esta tierra, de este mundo. Repito, el reino de Dios no consiste en una localidad geográfica de este mundo o de esta tierra. El reino de Dios, obviamente, es el reino de los cielos, manifestado en nosotros, pero también manifestado a través de nosotros. ¿Cómo experimento este reino? Cuando permito que el rey reine sobre mi vida. Y yo sé que, y vamos a ir desarrollando todo esto, yo sé que a veces ha habido enseñanzas muy fuertes respecto a estos temas donde el señorío de Cristo, pero esto es muy importante. Porque a veces lamentablemente se le enseña a la gente solamente acerca de Cristo el Salvador, y gloria a Dios por Cristo el Salvador. Pero nosotros no reconocemos a Cristo solamente como nuestro Salvador, sino como el Señor de nuestras vidas. Y necesitamos entender que este Evangelio eterno nos lleva a ser dependientes totalmente de Dios. Pero no como una imposición. Cuando yo digo que cómo puedo experimentar este reino de Dios en mi vida y es por medio de permitir que el rey me gobierne, no es como algo que tiene que ser impuesto.
No es como algo que es sufrido. Escúcheme por favor, lo mejor que nos puede pasar es que seamos gobernados por Jesucristo. El problema es que la religión ha tergiversado todo esto y nos ha hecho pensar que ser gobernados o que vivir bajo el señorío de Cristo es sufrimiento. La religión nos ha enseñado que vivir bajo el señorío de Cristo es renunciar a todo lo que se supone que es bueno. Que vivir bajo el señorío de Cristo es renunciar a poder pasear con la familia, renunciar a un partido de fútbol, renunciar... No, y eso no tiene nada que ver con vivir bajo el señorío de Cristo. Vivir bajo el señorío de Cristo es seguir sus indicaciones, sus directrices, sus consejos. Vivir bajo el señorío de Cristo es entender la vida que habita en mí, que no es cualquier tipo de vida. Vivir bajo el señorío de Cristo, lamentablemente, yo le digo por lo que yo he aprendido años atrás. A lo mejor usted me dice, bueno, yo no he aprendido nada de eso, gloria a Dios por ello. Pero a mí cuando me hablaban de, no, es que tienes que someterte al señorío de Jesús, lo que me decían precisamente era que tienes que, ya le digo, el cine era pecado, la playa era pecado, la piscina, todo era pecado. Pero escuche, entender reino y entender el señorío de Cristo en mi vida es someterme a lo que Cristo tiene diseñado para mí. Es someterme o crecer en el entendimiento de la clase de vida que hay en mí. Que es una vida Zoe, que es la vida de Dios. Escuche, la vida de Cristo que habita en usted no es cualquier vida. Es entender la clase de poder que usted y yo tenemos, que es un poder de resurrección. Entonces, experimentar este reino es someterme al señorío de Cristo, pero no como algo religioso. Por eso necesitamos que la palabra venga y renueve nuestro entendimiento. No como algo religioso, no. Es someternos a este señorío entendiendo que lo mejor que nos puede pasar es ser gobernados por Cristo en este mundo. Lo mejor que nos puede pasar es seguir las directrices y las indicaciones del Rey en este mundo. De nuestro Rey, Señor Jesucristo en esta tierra. Para que de esa manera usted y yo podamos aprender a reinar en vida y podamos hacer que este reino se extienda cada vez más. Que este reino crezca cada vez más. Escuche, nunca fue el diseño de Dios para el ser humano que el ser humano viviera una vida de sufrimiento continuo, sometido a las circunstancias que le rodean. Nunca fue eso el diseño de Dios. Y cuando a veces las personas toman las escrituras y toman la Biblia para llevarnos a, mira cómo Pablo sufrió, mira cómo los primeros apóstoles sufrieron porque ellos sufrieron. Escuche, estamos hablando, entienda el momento histórico de la época. Y hay personas que a veces no quieren aceptar esto y no quieren aceptar los hechos históricos de la época, pero necesitamos entender los hechos históricos de la época. Y necesitamos entender que siempre que Pablo habla de aflicciones que venían sobre la iglesia, siempre que Pablo habla de problemas, de circunstancias, no está hablando de una enfermedad, no está hablando de un problema económico, está hablando de la persecución que sufría la iglesia, y no tanto por Roma, sino por los propios judíos. Porque, perdóneme, Saulo de Tarso no era un romano que intentaba matar a la iglesia, era un judío que tenía celo por Dios, que perseguía a la iglesia y los mandaba a matar o los mataba. Y ese era Saulo de Tarso. Lo que la iglesia experimentaba en aquella época era una persecución continua. De hecho, históricamente, usted mire cómo mueren los apóstoles o los discípulos de Jesús. Presos, crucificados boca abajo, apedreados, decapitados. Porque esas son las aflicciones. Hay personas que hoy, lamentablemente, por no tener un entendimiento correcto, están pasando por un problema circunstancial y dicen, no, es que estas son las aflicciones del justo. No tiene nada que ver.
Cuando usted lea las cartas, entienda que se está hablando de persecución Así es. por la predicación del Evangelio que se vivía en aquella época. No se habla de otra cosa. Nunca fue el diseño de Dios. Y usted lo puede ver, por ejemplo, en el pueblo de Israel. Aun después de la caída de Adán, que es lo que vamos a ir viendo. Aun después de la caída de Adán, yo le hago una pregunta. Después de ser liberados de Egipto, ¿el pueblo de Israel fue una nación conquistadora, sí o no? ¿Fue un pueblo conquistador, sí o no? Siempre que permanecían en el pacto que les correspondía, ¿ganaban o no ganaban? Sí. ¿Obtenían su victoria o no la obtenían? Porque Dios estaba con ellos. Porque nunca fue el diseño de Dios que su pueblo en aquella época que era Israel, nunca fue el diseño de Dios que vivieran sometidos a otras naciones. Por eso cuando Josué obtiene la victoria en Jericó, la ciudad más poderosa del momento, la más difícil de conquistar, y ellos obtienen esa victoria sin pelear, sin guerrear, gritando, rodeando la ciudad y gritando el último día, caen las murallas, caen, a veces lo hemos visto a lo mejor en alguna película o algo, pero no somos conscientes de lo que sucedió en ese momento. Y ellos conquistan, pero Dios les da ordenanzas específicas, mandamientos específicos, que una parte, una familia del pueblo desatendió, desobedeció. Y luego hay un pueblito por ahí, un pueblo chiquitito que no, en teoría no iban a tener problema en conquistar. Y Josué dice, pues si es que no hace falta ni que vayamos todos. Con que mandemos unos cuantos, eso lo vamos a conquistar enseguida. Y tienen que salir corriendo, porque si no los matan. ¿Y Josué qué hace? Le hace la historia, Josué capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. El pueblo se llama Jai, H-A-I. Josué rasga sus vestiduras y le pregunta a Dios que por qué pasa eso. ¿Por qué Josué tiene ese denuedo de preguntarle a Dios qué está pasando aquí? Porque Josué lo tenía claro. Ellos no podían ser derrotados. Así es. No podían, no cabía dentro de la mentalidad de Josué la derrota. Era imposible que experimentaran una derrota. Y cuando la experimentan, Josué no lo entiende. Y Dios le dice, muy sencillo, habéis sido derrotados porque hay alguien entre vosotros que ha desobedecido las directrices que yo di. Mientras vosotros cumpláis con todo lo que yo os diga, la victoria va a estar siempre de vuestro lado. En el momento que eso se rompe, acontecen las derrotas. No es, y lo diremos con voz alta y clara, no es la voluntad de Dios que la iglesia viva sometida a las circunstancias temporales. Así es. No es la voluntad de Dios, por favor, entiéndame, aquí no estamos hablando de una iglesia que se rebela contra reinos específicos, no, ahora estamos hablando de las circunstancias que nos rodean. No es la voluntad de Dios. Dios no diseñó a su gente para que vivieran de derrota en derrota, en derrota y en derrota. No es así como funciona esto. Génesis capítulo 1. Aleluya, Dios es tan bueno. Génesis 1:26. Vamos a verlo. Génesis 1:26. Dice así. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio, fíjese, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Verso 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen.
Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Fíjese, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Escúcheme, amados, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 3, que es cuando acontece todo lo que no queremos que acontezca, pero que acontece. Esto no es un cuento de hadas. Yo sé que a veces, obviamente, para que los niños en la escuelita dominical puedan entender, pues se les relata la historia de Adán y Eva. Escuche, la creación del hombre no es un cuento ficticio. No es una teoría, porque la evolución sigue siendo una teoría. Lo que se enseña lamentablemente en colegios e institutos, que el hombre fue creado de la explosión y luego ha ido evolucionando, eso sigue siendo la teoría de la evolución. Pero esto no es algo ficticio, esto es una realidad, es un hecho. Dios creó al ser humano. Dios hizo toda la creación. Nos encontramos con que todo estaba desordenado y vacío. Y que Dios empieza a hablar y empieza a ordenar. Y empieza a colocar. Y vio Dios que era bueno. Y todo lo que Dios iba creando, veía Dios que era bueno. Y que era extremadamente bueno porque Dios preparó la creación para el ser humano. Dios no preparó al ser humano para ser sometido por la creación. Dios preparó a la creación para que sea gobernada y dominada por el ser humano. La obra perfecta de Dios era el ser humano. Y yo no, por favor, estamos hablando de antes de la caída de Adán, que quede claro. Pero antes de la caída de Adán, todo lo que tenía que ver, los animales, las plantas, todo tenía que ser dominado. Fíjese las palabras que Dios utiliza. Hagamos al hombre y señoree. Verso 28. Les bendijo y les dijo, sojuzgadla, señoread. Oiga, ¿qué tipo de palabras son? Son palabras de autoridad. Son palabras de gobierno. Son palabras de dominio. Dios crea al ser humano para que la creación se someta al ser humano. No para que el ser humano se someta a la creación. No es así. Y por favor, que nadie entienda con lo que estoy diciendo ahora. Pongámonos en el contexto de Génesis 1 y Génesis 2, antes de la caída del hombre. No estoy diciendo que no cuidemos la naturaleza. No estoy diciendo que tenemos que maltratar a los animales. No estamos hablando de nada de eso, de nuestro tiempo presente. No, por favor, no hablamos nada de eso. En el momento en el que ocurre esto, yo lo que le quiero llevar es a este momento para que entienda cuál era la idea original de Dios. Porque esto tenemos que mirarlo paralelamente con lo que Jesús recupera en la cruz del Calvario. ¿Y qué es lo que Jesús vino a recuperar? La idea original de Dios para el ser humano. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo que Jesús vino a recuperar. La idea original de Dios para el ser humano. Dios crea al hombre para manifestar su paternidad. Y Jesús viene para unir al hombre con Dios, para que Dios siga manifestando esa paternidad sobre el ser humano. Entonces lo que nosotros vemos aquí no es un hecho ficticio. Dios crea al hombre y le bendice. Le da una palabra de bendición. Te he dado autoridad, te he dado dominio. Ahora obviamente, fíjese, no era la responsabilidad de Dios que el hombre ejerciera esa autoridad, ¿o sí? No, era responsabilidad del ser humano. Dios crea al hombre y a la mujer con una vida plena, con el privilegio de poder disfrutar plenamente de una intimidad con Dios.
Dios crea al hombre y a la mujer con una autoridad sobre todo lo creado. Aleluya. Dios crea al hombre y a la mujer en medio de una provisión completa y absoluta. Dios crea al hombre y a la mujer con salud divina, sanidad, los crea totalmente sanos y con capacidades extraordinarias para ejercer su dominio sobre la creación. Adán llega a ponerle nombre a todos los animales. Yo soy de los que creen. Soy de los que creen. No sé si usted ha oído bueno, no digo teoría, sino lo que la ciencia habla acerca del cerebro humano y que no estamos aprovechando ni siquiera un 7% de nuestro cerebro. Yo creo que Adán y Eva usaban el 100% de su mente, de su cerebro. Ellos podían lograr cosas extraordinarias porque toda la capacidad la tenían intacta. Toda la capacidad con la que Dios creó al ser humano estaba intacta, no había sido dañada con el pecado ni con la maldad. No sabemos cuánto tiempo ocurre entre Génesis 1 y Génesis 2, pero de lo que estoy convencidísimo es que ellos estaban aprovechando toda la capacidad con la cual Dios los creó. Porque eso es lo que Dios les dice. Ustedes gobiernen. Yo les he dado la autoridad. Yo les he dado el poder. Y repito, por favor, cuando estamos leyendo esto, tenga en su mente el paralelismo con lo que la iglesia es hoy. Porque a veces la iglesia está esperando que Dios haga algo, porque no han entendido que Dios le ha dado la autoridad a la iglesia. Por eso en esta serie de enseñanzas vamos a hablar, bueno, ¿cómo reino? ¿Cómo tengo que reinar? ¿Vistiéndome de una forma específica? No. ¿Cómo yo reino en vida? ¿Diciendo 3 aleluya y 4 gloria a Dios de vez en cuando? No. ¿Cómo reino en vida? ¿Poniéndome la Biblia debajo del hombro, debajo del brazo? No. ¿Cómo reino en vida? Si soy mujer, ¿tengo que llevar falda? ¿Tengo que dejar de maquillarme? ¿Esa es la forma de reinar en vida? No, eso es lo que un sistema religioso ha establecido. Eso es lo que algunos han enseñado como cristianismo, que no tiene nada que ver con reino. ¿Cómo reino en vida? Porque voy cada domingo a un local y hago 4 cancioncitas y luego me voy a mi casa y ya está. ¿Esa es la forma de reinar en vida? No, voy a reinar en vida cuando entienda fe y cuando entienda la autoridad que se me ha dado. Y para entender fe y autoridad, obviamente necesito entender primero gracia y justicia. Pero es la forma de reinar en vida. La forma de reinar en vida no tiene que ver con cómo yo me comporto, tiene que ver con qué es lo que yo estoy entendiendo, qué conocimiento estoy adquiriendo. Entonces, cuando nosotros vemos Génesis 1, donde Dios le da máxima autoridad, el hombre no tenía que esperar a que Dios hiciera algo. El hombre y la mujer no tenían que esperar a que Dios sacara la serpiente del huerto. El hombre y la mujer no tenían que esperar a que Dios hiciera callar esa serpiente. No tenían que esperar, tenían que hacerlo ellos. Tenían que hacerlo ellos, porque ellos tenían la autoridad. Ellos tenían el gobierno, ellos tenían el poder. Y les aseguro algo, si ellos hubieran ejercido su autoridad, la serpiente tenía que obedecerles. Nadie podía negarse a obedecer a quienes tenían máxima autoridad en aquel momento. ¿Quién tiene máxima autoridad hoy sobre la tierra? La iglesia. La iglesia tiene que aprender a ejercer autoridad. La iglesia tiene que aprender a ejercer dominio. Pero no sobre los demás. En mi vida. En mi propia vida. En las circunstancias que me rodean. Ahí es donde tengo que ejercer autoridad. Ahí es donde tengo que ejercer dominio. Escuche, y acabamos con esto en este día ya, porque ya se nos va la hora.
¿La serpiente tenía poder? Cuando vayamos allí a Génesis 3, ¿tenía poder la serpiente? No tenía ningún tipo de poder. La serpiente usó sus artimañas para engañar. Algunos hoy, como iglesia, siguen pretendiendo que el diablo tenga poder y el diablo no tiene ningún poder. Lo único que puede suceder es que haya gente que esté siendo engañada por una mala enseñanza, pero no porque el diablo tenga poder. El diablo no tiene ningún tipo de poder. El diablo fue derrotado totalmente, aniquilado totalmente. El diablo fue despojado y fue avergonzado y fue exhibido públicamente. La autoridad la tiene usted, la autoridad la tengo yo. No es el diablo quien tiene autoridad. Lo que pasa es que lamentablemente una falsa enseñanza nos puede llevar a una vida de engaño que nos impide reinar en vida. No permitamos el engaño. No permitamos las falsas enseñanzas. Pongamos nuestro oído atentos a lo que Dios nos está hablando. Porque les puedo asegurar, es necesario que como iglesia ejerzamos nuestro dominio en esta tierra. Es necesario que como iglesia aprendamos a reinar en vida y aprendamos a extender este reino allí donde vayamos. Y es necesario que como iglesia permitamos que la vida de Cristo en nosotros fluya a través de nosotros a todos aquellos que nos rodean. Amén. Vamos a dar gracias a Dios y se nos ha ido el tiempo, pero con el favor de Dios estaremos siguiendo y seguiremos desarrollando todo esto más y más. Padre, gracias por tu palabra enseñada, por todo lo que nos has hablado. Gracias, Padre, por el privilegio de poder seguir creciendo en conocimiento, de poder reinar en esta vida. Oro por cada uno de los que han escuchado esta enseñanza. Te doy gracias por sus vidas. Oro para que ellos puedan seguir creciendo en este entendimiento y oro para que el Espíritu Santo pueda seguir enseñándoles conforme ellos meditan en lo que han oído, conforme ellos vuelven a escuchar la enseñanza o repasan sus apuntes. Gracias, papá. Gracias por sus vidas. Los bendecimos y te damos gracias porque ellos caminan bajo el entendimiento de la autoridad que se les ha dado. Y gracias porque ellos ejercen autoridad en sus vidas y en sus áreas de dominio y usan la fe para disfrutar de todo lo que tu gracia ya nos ha otorgado. Amén. Gracias, papá. En esta nueva semana que comenzamos, que podamos caminar en este entendimiento y que podamos usar fe para ver manifestada tu gracia a través de nuestras vidas. Gracias, te damos a ti la gloria siempre. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén y amén. Bueno, amados, esperamos que haya sido de edificación la enseñanza de hoy. Para nosotros es un glorioso privilegio compartir con cada uno de ustedes desde los diferentes puntos. Sepan que les amamos muchísimo. A los que normalmente nos reunimos les echamos muchísimo de menos y esperamos que pronto podamos volver a encontrarnos físicamente. Y a los demás esperamos que pronto también nos permitan viajar a diferentes países y que de esa manera podamos visitarles a ustedes y conocerles a todos ustedes. Estamos muy agradecidos por saber que tenemos familia en tantas partes del mundo. Estamos muy agradecidos a todos ustedes y sepan que algún día nos tendrán por ahí. Así que nos van a tener que aguantar. Pero algún día nos tendrán por ahí, por los diferentes lugares, ya sea Estados Unidos, ya sea Pereira, ya sea otras zonas de Colombia, o Chile, Perú, Argentina, México, así que Bolivia, Uruguay, bueno, diferentes lugares, de Puerto Rico, Venezuela, Cumaná, obviamente. Así que, bueno, y los que están más cerca, Madrid, que ya estamos casi por cumplir un año sin poder viajar a Madrid. Así que, bueno, les amamos a todos, les mandamos un fuerte abrazo de parte de mi esposa Keila, de mi parte. Recuerden que
En la semana tenemos la conexión el jueves, donde vamos a estar enseñando Abba Padre y vamos a seguir hablando acerca de oración. Y tengo que responder una pregunta que todavía quedó por ahí en el aire y vamos a ver si este próximo jueves la respondemos. Así que un fuerte abrazo. Si quieren, compartan este vídeo si no lo han hecho. Y también, ya saben, tienen el canal de YouTube al que pueden suscribirse si quieren y visitarlo cada vez que quieran para ser edificados. Les amamos mucho, cuídense, un fuerte abrazo y nos vemos en estos días.